Esta noche nos adentramos en una pregunta que se siente a la vez antigua y extrañamente personal. Una pregunta que se sitúa entre la geología y las historias que la gente susurraba antiguamente alrededor del fuego. Vamos a explorar qué podría suceder si los volcanes, esos enormes motores de presión y calor, han estado guardando pistas sobre algunas de las civilizaciones más tempranas de la Tierra. No en el sentido dramático de búsqueda de tesoros que muestran las películas, sino de una forma más lenta y más realista, en la manera en que la naturaleza a veces almacena información sin proponérselo, como un recuerdo prensado dentro de un libro y olvidado hasta que alguien vuelve a abrir sus páginas. Antes de comenzar a recorrer los paisajes moldeados por ceniza, roca fundida y pistas enterradas durante milenios, quiero saber algo simple. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Y qué hora es para ti en este momento? Siempre me resulta reconfortante recordar que cada persona llega aquí desde una parte distinta del mundo, cada uno bajo un pedazo diferente de cielo, algunos cerca del sueño, otros al inicio de una larga noche. Crea una pequeña sensación de compañía, aunque estemos dispersos por continentes y costas. Si este viaje lento te resulta interesante o reconfortante, o si te ayuda a relajarte al final de un día largo, te agradecería si dieras like al video o te suscribieras. Ayuda a que este espacio tranquilo llegue a otros que también disfruten de deslizarse suavemente por la ciencia, sin prisa, sin presión, solo una invitación abierta si te nace. Ahora, entremos en la historia, no con una explosión o un torrente dramático, Tijoca o Fungidao, sino con un momento de quietud, porque los volcanes, a pesar de su fama como fuerzas destructivas, pasan la mayor parte de su vida haciendo nada más que descansar bajo el cielo, esperando, a veces durante décadas, a veces durante siglos, y durante esa espera no son solo montañas silenciosas, son archivos, recogen capas del paisaje, atraparon evidencias, sepultaron entornos enteros bajo mantos de ceniza que pueden proteger objetos del desgaste mejor que casi cualquier otra cosa en la tierra. De una forma extraña, su fuerza destructiva se convierte en la razón por la que ciertos detalles sobreviven. Imagina un paisaje hace miles de años, personas viviendo cerca de una montaña, porque las montañas a menudo significan suelos fértiles, agua fresca y terreno estable. Construyen casas, fabrican herramientas, crían familias y forman tradiciones moldeadas por los patrones previsibles de las estaciones. No piensan en sí mismos como antiguos, simplemente viven. Y cerca de ellos hay un volcán que no ha hecho erupción en la memoria de nadie. Para ellos es solo parte del fondo, un lugar donde se reúnen las nubes, un punto de referencia para orientarse, una presencia sólida e inmóvil, pero en su interior la presión aumenta grano a grano, el calor cambia en cámaras profundas, los gases ascienden y en los años previos a una erupción aparecen señales pequeñas que nadie en ese momento reconocería. Un leve cambio en el agua de un manantial cercano, un grupo de pequeños temblores que la mayoría no sentiría, animales comportándose de forma distinta. Ninguno de estos detalles significaría mucho por sí solo, simplemente se mezclarían con el ruido rutinario de la vida diaria, hasta que un día todo cambia. Hay ruido, movimiento del suelo y el primer penacho de ceniza elevándose sobre la cima. Para quienes vivían cerca, la experiencia sería aterradora, no porque entendieran la ciencia, sino porque el mundo de repente dejaba de comportarse de formas familiares. El cielo se oscurece más rápido de lo que permitiría una tormenta. El aire se llena de partículas que pican los ojos. El suelo tiembla como si algo poderoso se moviera
bajo la superficie. Lo que la gente hiciera después dependería totalmente de sus hábitos, creencias y sensación de seguridad. Algunos se irían de inmediato, guiados por el instinto. Otros esperarían, con la esperanza de que la montaña se calmara. No sabrían cuánto tiempo tenían, no sabrían la magnitud de la erupción. Simplemente reaccionarían. Y aquí comienza el extraño proceso de preservación. La ceniza es ligera cuando cae, pero pesada cuando se deposita. Cubre todo lo que toca. Herramientas en el suelo, huellas, techos completos. Y porque el material es tan fino, captura detalles de formas que el suelo común no puede. Puede registrar la disposición de objetos en una habitación, la altura de una puerta, la textura de cestas tejidas, incluso la forma del último movimiento de alguien. No preserva a propósito, simplemente cubre todo a la vez, sellándolo del aire, las bacterias, la luz del sol y la descomposición natural. Cuando pensamos en volcanes hoy, solemos enfocarnos en su poder, en imágenes de lava brillante descendiendo por las laderas o fuentes de roca fundida, estallando en el cielo. Pero la verdadera influencia de los volcanes en la arqueología y la historia es más silenciosa. Mucho después de que la erupción termina, mucho después de que el calor se disipa y el suelo se enfría, las capas de ceniza permanecen. No se mueven fácilmente, no se desmoronan durante mucho tiempo. Eso les da la capacidad de actuar como mantas protectoras, manteniendo objetos frágiles intactos mucho más tiempo de lo que hubieran sobrevivido, expuestos a los elementos. Toma el ejemplo más conocido: Pompeya y Herculano, ciudades preservadas bajo el monte Vesubio. El nivel de detalle es impresionante, no porque esos lugares fueran inusuales, sino porque la ceniza congeló sus últimos momentos. Las casas mantuvieron su diseño, los mosaicos conservaron su color, el pan quedó en los hornos, las herramientas en los bancos de trabajo. No fue solo la erupción lo que los preservó, sino la combinación de calor, gases volcánicos y capas de ceniza que lo aislaron todo. Sin el volcán, esas ciudades habrían desaparecido como tantas otras de la misma época. Pero, en cambio, permanecen como instantáneas de la vida romana cotidiana. Ahora, imagina algo similar ocurriendo en tiempos mucho más antiguos. No solo hace miles de años, sino 10.000 o 20.000, incluso 100.000 años. La gente entonces era hábil y adaptable, construyendo casas con materiales locales, dando forma a herramientas de piedra y formando sistemas sociales que funcionaban para su entorno. Muchos de estos elementos se degradan rápido con el tiempo, a menos que sean enterrados casi de inmediato. Ahí es donde vuelven a entrar los volcanes. Su ceniza puede detener la descomposición en un solo día. Los científicos han encontrado huellas preservadas en barro volcánico que se endureció como cemento. Han encontrado carbón de antiguas fogatas protegido bajo capas de ceniza. Han descubierto herramientas hechas de obsidiana, un vidrio volcánico, exactamente donde las personas las dejaron. Con el tiempo, estos hallazgos forman una imagen, no necesariamente de una civilización perdida en el sentido dramático, sino de comunidades lo bastante complejas como para dejar patrones que nos dicen cómo vivían, qué fabricaban, qué creían y cómo se adaptaban a paisajes moldeados por erupciones. Esto plantea una pregunta natural en sí. ¿Los volcanes han preservado tanto por accidente? ¿Cuánto más podrían estar guardando que aún no descubrimos? Muchas regiones volcánicas permanecen sin estudiar, simplemente porque el terreno es difícil. Bosques densos, laderas inestables y lugares remotos complican la investigación de campo. Y además,
Muchas capas de ceniza están escondidas bajo otras, más jóvenes, de erupciones posteriores. Para encontrar algo de un periodo antiguo, los investigadores deben excavar a través de múltiples marcadores geológicos, cada uno representando una erupción diferente. Imagina descubrir una capa que no ha sido tocada en decenas de miles de años. Una capa descansando exactamente donde cayó. Debajo podría haber el contorno de un refugio, la marca de una fibra tejida, o herramientas que no han visto la luz del sol desde mucho antes de la historia escrita. Estos son los tipos de descubrimientos que transforman lo que creemos saber sobre los primeros humanos, no revelando grandes ciudades o tecnologías avanzadas, sino mostrando con claridad cómo vivían, se movían y sobrevivían. Los volcanes también influyen en donde eligen asentarse las personas. El suelo alrededor de ellos suele ser muy nutritivo, lo que facilita la agricultura. El agua fluye de la roca volcánica de manera estable. Esto significa que las primeras comunidades se sentían atraídas a los mismos lugares que más tarde serían perturbados por erupciones. Se crea un ciclo en asentamiento, destrucción, regeneración y nuevo asentamiento. Cada erupción agrega otra capa a la historia. Los registros geológicos muestran períodos donde grandes poblaciones vivieron a lo largo de arcos volcánicos, en lugares como África Oriental, el Mediterráneo y el sudeste asiático. Estas áreas no solo eran habitables, a menudo eran ideales para las sociedades tempranas. Esto significa que, cuando ocurrían erupciones, a veces enterraban asentamientos enteros a la vez. Todo esto nos lleva a comprender que los volcanes no son solo fuerzas destructivas, son contribuyentes al registro arqueológico, determinan dónde vive la gente, preservan lo que dejan atrás y ofrecen una línea temporal mediante capas de ceniza que pueden analizarse para determinar cuándo ocurrió cada evento. A medida que avancemos más en este tema, las preguntas serán más específicas. ¿Qué exactamente ha sido preservado bajo erupciones antiguas? ¿Cómo descifran los científicos la información almacenada en capas de tefra? ¿Qué historias puede revelar la ceniza que la tierra común no puede? ¿Y cómo transforman estos descubrimientos nuestra comprensión de las primeras sociedades humanas? Cuando pensamos en las personas más antiguas que vivieron cerca de volcanes, ayuda a imaginar la vida diaria mucho antes de que existieran conceptos como geología o historia. La gente no miraba una montaña y la clasificaba como activa, inactiva o extinta. No veían fallas tectónicas ni cámaras magmáticas. No reconocían patrones en la actividad sísmica ni el largo proceso que conduce a una erupción. Para ellos, el paisaje era simplemente el lugar donde vivían. La montaña era tan permanente y confiable como el horizonte. Era un rasgo del territorio, del mismo modo que lo era un río o una costa. Ofrecía orientación, moldeaba el clima, interrumpía la vista del cielo, creaba un punto hacia donde caminar o un punto del cual alejarse según las necesidades del día. En todo el mundo, mucho antes de la escritura, la gente se asentó cerca de volcanes por razones prácticas. El suelo enriquecido por erupciones anteriores era fértil y productivo. El agua fluía de forma estable alrededor de las laderas volcánicas. La vegetación crecía de maneras que facilitaban la recolección de alimentos. La fauna también formaba sus patrones alrededor de estas zonas. Incluso sin entender por qué la tierra era tan productiva, las personas reconocían los beneficios, construían refugios, establecían rutas estacionales, desarrollaban rutinas que hacían la supervivencia no solo posible, sino estable. En estas comunidades, la montaña no era un símbolo, ni una advertencia, era parte del entorno que sostenía la vida. Podían pasar generaciones sin actividad volcánica. 100 años de quietud harían que una erupción pareciera imposible. Las personas crecerían sin escuchar nada inusual, sin estruendos profundos
desde la tierra, sin movimientos del suelo que sugirieran un aumento de presión. La montaña luciría como cualquier otra, sus laderas cubiertas de hierba, arbustos o bosques, animales cruzándola, la lluvia tallando pequeñas hendiduras, la nieve asentándose en las cimas si el clima lo permitía. La gente construía sus historias basándose en lo que podía ver y entender. Describían la montaña por su tamaño, su forma o la manera en que las nubes se reunían alrededor de su cima. Algunos grupos atribuían una personalidad a la montaña simplemente porque los seres humanos tienden a crear significado en los lugares familiares. Podían describirla como vieja, tranquila, fuerte o vigilante. Estas descripciones no eran creencias formales, eran observaciones cotidianas convertidas en lenguaje que hacía el mundo más comprensible. Con el tiempo, estas descripciones podían transformarse en historias compartidas. Un padre explicando a un niño por qué la montaña tenía cierto aspecto. Un grupo imaginando que podría vivir dentro de sus laderas. Un viajero comentando sobre un sonido extraño oído por la noche. Ninguna de estas primeras historias estaba destinada necesariamente a convertirse en mitos. Eran intentos de procesar el entorno con las herramientas disponibles en curiosidad, imaginación y experiencia diaria. Cuando la montaña finalmente entraba en erupción, la experiencia habría sido impactante de un modo difícil de comparar con algo moderno. Hoy, las erupciones se monitorean con expertos que rastrean patrones sísmicos, miden emisiones de gases y usan satélites para detectar cambios en temperatura y deformación. La gente aún puede sentir miedo, pero existe un marco para interpretar lo que ocurre. Hay autoridades que emiten alertas, científicos que explican las causas y sistemas que ayudan a evacuar. Las primeras comunidades no tenían nada de esto. Las primeras señales de una erupción habrían sido desconcertantes. Un sonido profundo desde la montaña, una columna de ceniza elevándose desde la cima, el suelo temblando de formas irregulares, el cielo oscureciéndose de una manera distinta a una tormenta. Nadie estaría preparado. Sus rutinas se interrumpirían al instante. El entorno, que siempre había sido estable, se transformaría en minutos u horas en algo impredecible. Este cambio repentino podría haber generado las primeras historias que conectaran la actividad volcánica con algún tipo de significado. No porque quisieran crear leyendas, sino porque necesitaban una forma de describir lo sucedido. Un evento que destruye un asentamiento, altera la tierra y cambia el cielo, exige explicación. Las personas naturalmente buscan causas, se hacían preguntas, intentaban entender de dónde venía el ruido, por qué el cielo se oscureció y por qué el suelo se movió. Estos primeros intentos de comprensión se basaban en la observación. Notaban el calor, notaban el olor de los gases, notaban cómo los animales huían antes de la erupción, observaban nuevos patrones en la tierra. Tras la calma, veían la ceniza cubriendo el paisaje, ocultando caminos conocidos. Veían árboles reducidos a formas ennegrecidas. Veían fuentes de agua llenas de sedimentos. Cada cambio necesitaba algún tipo de interpretación, aunque ésta dependiera de información limitada. Con el tiempo, estas observaciones podían convertirse en historias transmitidas entre generaciones. No historias dramáticas, sino relatos simples de lo sucedido y por qué era necesario ser precavidos. Un padre podría advertir a un niño que evitara cierta zona porque el suelo era inestable. Un grupo podría decidir no reconstruir exactamente en el lugar donde un asentamiento fue destruido. Podían marcar la tierra de formas sutiles para evitar los puntos más peligrosos. Estas decisiones surgían de la experiencia práctica, no del conocimiento científico, pero aún así moldeaban la relación a largo plazo entre las personas y los entornos volcánicos. La idea de que un volcán tuviera intenciones probablemente llegó mucho después.
Las historias tempranas eran más prácticas que simbólicas. Describían comportamientos no propósitos. Describían situaciones en las que vivir cerca de la montaña era beneficioso y otras en las que era peligroso. Con los siglos, estas descripciones prácticas pudieron convertirse en creencias sobre por qué ocurrían las erupciones y qué significaban. Estas creencias no eran errores, eran intentos razonables de explicar fuerzas naturales sin herramientas científicas. En todo el mundo, comunidades independientes desarrollaron sus propios modos de describir el comportamiento volcánico. En algunas regiones, la montaña era vista como una presencia viva, en otras, como un límite entre el mundo humano y el interior de la Tierra. Algunos grupos interpretaban las erupciones como advertencias, otros las veían como parte de un ciclo natural de destrucción y renovación. Estas interpretaciones reflejaban las experiencias de cada comunidad. Quienes vivían cerca de erupciones frecuentes tenían historias distintas de quienes vivían cerca de volcanes inactivos. Este proceso puede observarse en la evidencia arqueológica. Excavaciones en regiones volcánicas revelan múltiples capas de asentamientos separadas por capas de ceniza. Esto sugiere que las personas regresaban a los mismos lugares incluso después de que las erupciones destruyeran comunidades anteriores. Entendían que la tierra volvería a volverse fértil, reconocían patrones de regeneración, reconstruían, a veces en los mismos lugares y a veces un poco más lejos de las laderas. Sus decisiones reflejan resiliencia y una comprensión práctica de los beneficios a largo plazo. Lo interesante para los investigadores modernos es que cada capa de ceniza actúa como una marca temporal. Al estudiar estas capas, los científicos pueden identificar erupciones distintas, su magnitud y las épocas en que ocurrieron. Esto crea una línea de tiempo que incluye tanto eventos ambientales como respuestas humanas. En algunos lugares, las capas muestran que la gente reconstruyó rápido. En otros, los intervalos entre asentamientos sugieren periodos largos de abandono. Estos patrones ayudan a entender cómo las primeras sociedades se adaptaron a interrupciones repetidas. Uno de los aspectos más reveladores es la preservación de objetos cotidianos. La ceniza puede proteger materiales delicados que normalmente se descomponen rápido. Se han encontrado impresiones de cestas, estructuras de madera, fibras vegetales y restos de alimentos en capas selladas por depósitos volcánicos. Estos hallazgos ofrecen una mirada rara a la vida diaria. Muestran qué materiales usaba la gente, cómo organizaban sus espacios, qué comían y qué herramientas utilizaban. Sin la preservación volcánica, gran parte de estos detalles se habría perdido. El descubrimiento de huellas añade otra dimensión. Huellas encontradas en barro o ceniza volcánica pueden mostrar el tamaño del grupo, la dirección en la que se movían y, en algunos casos, la urgencia de sus movimientos. Un conjunto ordenado sugiere actividad rutinaria. Un patrón disperso sugiere movimiento rápido durante una erupción. Estos detalles ayudan a reconstruir no solo el evento, sino la experiencia humana del mismo. Otro elemento importante proviene del estudio de suelos volcánicos. Al analizar las capas por debajo y por encima de depósitos antiguos de ceniza, los investigadores pueden identificar cambios ambientales a largo plazo. Pueden ver cuándo volvió la vegetación, cuán rápido recuperó fertilidad del suelo y cómo se adaptó el ecosistema. Estos detalles explican por qué la gente regresaba a regiones volcánicas tras grandes erupciones. La productividad del suelo hacía que los riesgos valieran la pena. Todas estas piezas juntas forman una imagen amplia. La gente vivía cerca de volcanes por las ventajas que ofrecía el paisaje. Sus rutinas diarias estaban moldeadas por la estabilidad del entorno, no por su potencial peligro. Cuando ocurrían erupciones,
El impacto repentino y confuso generaba la necesidad de explicaciones y relatos. Con el tiempo, estos relatos se volvieron parte de la identidad cultural de cada grupo. Sus rutinas, sus pertenencias y la distribución de sus hogares quedan atrapadas en la tierra, esperando a que alguien, miles de años después, las descubra. Lo primero que hay que entender es cómo interactúa la ceniza con el entorno. Cuando cae en una capa lo suficientemente gruesa, corta el oxígeno de los objetos que cubre. Sin oxígeno, la descomposición se ralentiza de forma drástica. La madera, las fibras, las semillas, los huesos e incluso impresiones frágiles que normalmente desaparecerían en semanas pueden mantenerse intactas durante siglos. No es un sistema de preservación perfecto, pero es uno de los mejores que la naturaleza produce de manera accidental. En muchas partes del mundo, los arqueólogos utilizan las capas volcánicas como anclas cronológicas. Ayudan a determinar no solo cuándo ocurrió una erupción, sino cómo era la vida antes y después de ella. Imagina una comunidad que vivía en la ladera de un gran volcán hace miles de años. Sus hogares podían estar hechos de madera, paja, barro o piedra. Sus herramientas podían estar fabricadas de hueso, roca o metales primitivos, según la época y la región. Su vida diaria incluía recolectar comida, cuidar a los niños, mantener los refugios, preparar comidas y moverse por rutas familiares. Ninguna de estas tareas les habría parecido extraordinaria. Solo eran el patrón de la vida. Cuando comenzó la erupción, su primera reacción probablemente dependió de la experiencia. Si generaciones anteriores habían transmitido historias de una erupción, quizá reaccionaron más rápido. Si no existía tal memoria, la reacción pudo haber sido más lenta, moldeada por la confusión más que por la preparación. La ceniza que siguió no cayó de manera uniforme. Algunas zonas recibieron solo una capa delgada que dejó poco rastro. Otras quedaron cubiertas tan profundamente que se creó una huella permanente de todo lo que había debajo. En estos depósitos más gruesos es donde se encuentran los rastros más detallados de la vida antigua. En algunos casos, la ceniza llenó habitaciones y preservó su organización. Las vasijas quedaron donde habían sido colocadas. El carbón de los fuegos de cocina permaneció con la forma exacta de la última llama. Las herramientas sobre las superficies de trabajo siguieron organizadas tal como alguien las dejó. Incluso la textura de materiales tejidos a veces aparece como un patrón presionado en la ceniza que luego se endureció. Uno de los aspectos más reveladores preservados por los depósitos volcánicos es la distribución de los espacios habitados. Los arqueólogos pueden examinar los contornos de las paredes, la ubicación de las puertas y la posición de los fogones o fosas de almacenamiento. Estos detalles revelan cómo estructuraban las personas sus rutinas diarias, donde preparaban comida, donde dormían, donde almacenaban recursos, donde trabajaban. Esta información es crucial porque muchas de las primeras estructuras se construían con materiales orgánicos que no sobreviven mucho tiempo, expuestos al ambiente. Sin la ceniza volcánica, muchos asentamientos antiguos dejarían solo piedras dispersas o fragmentos que revelan muy poco sobre cómo se utilizaba el espacio. Con ceniza, la distribución puede reconstruirse con sorprendente precisión. A veces la ceniza preserva incluso rastros más directos de personas. Las huellas, por ejemplo, aparecen en grandes cantidades en sitios volcánicos. Muestran el movimiento de individuos o grupos por el paisaje en las horas o días antes de la erupción principal. Algunas huellas muestran pasos tranquilos, como si la gente estuviera realizando tareas rutinarias. Otras muestran pasos apresurados e irregulares que sugieren personas huyendo del peligro. El espaciado de las huellas puede revelar altura, peso, velocidad e incluso si alguien cargaba un peso. Las huellas de niños a veces
aparecen junto a las de adultos. Estos detalles añaden una capa humana al registro geológico. Muestran que detrás de cada erupción hubo individuos viviendo el evento momento a momento, a menudo con poco entendimiento de lo que estaba ocurriendo. En ciertos lugares, las impresiones de plantas y alimentos siguen siendo visibles. Semillas, hojas y herramientas de madera crean siluetas que revelan que utilizaba la gente y que comía. En algunos casos, los restos de comida enterrados en ceniza proporcionan evidencia de comidas interrumpidas en un plato a medio preparar. Un montón de grano almacenado, un recipiente lleno de ingredientes listos para cocinar. Estos detalles muestran de que dependían las comunidades para alimentarse, que cultivaban y cómo gestionaban los recursos. También muestran cuán rápido interrumpió la erupción la actividad cotidiana. Una comida congelada en el tiempo indica que la gente no tuvo oportunidad de terminar sus tareas antes de que descendiera la ceniza. Otro tipo importante de evidencia bajo los depósitos volcánicos está relacionado con patrones de ocupación a largo plazo. En regiones con múltiples erupciones a lo largo de miles de años, los arqueólogos observan capas alternas de ceniza y asentamiento humano. Este patrón demuestra que la gente regresó repetidamente a las mismas áreas incluso después de que generaciones anteriores sufrieran destrucción volcánica. Muestra resiliencia y razonamiento práctico. El suelo enriquecido por material volcánico a menudo se vuelve más fértil tras un tiempo. Los flujos de agua se estabilizan. Las plantas vuelven a crecer. La fauna regresa. La gente seguía estos ciclos, reconstruyendo en lugares donde los beneficios de la tierra superaban los riesgos. Estas ocupaciones repetidas también ayudan a entender cómo se transmitía el conocimiento entre generaciones. Si una comunidad reconstruyó rápidamente después de una erupción, puede indicar que el evento se veía como parte de un ciclo natural más que como una amenaza duradera. Si el intervalo entre ocupaciones fue más largo, podría reflejar una cautela mayor o falta de recursos para regresar antes. La presencia o ausencia de reconstrucción cuenta una historia sobre cómo interpretaban las personas el comportamiento de la tierra. Uno de los ejemplos más llamativos de restos preservados procede de estructuras que se derrumbaron bajo el peso de la ceniza. Cuando los techos caen hacia adentro, pueden atrapar objetos debajo de ellos de forma que los protejan de alteraciones posteriores. El techo colapsado crea una especie de cúpula protectora que resguarda los artefactos de la erosión, los animales y la actividad humana posterior. Cuando los arqueólogos descubren estas áreas, a menudo encuentran herramientas, cerámica y pertenencias personales organizadas tal como estaban cuando se usaron por última vez. Este tipo de preservación ofrece información sobre artesanía, comercio y tareas cotidianas. Las capas de ceniza también ayudan a identificar momentos en que las comunidades experimentaron cambios repentinos. En algunos casos, los restos muestran que la gente huyó rápidamente, dejando atrás herramientas pesadas o bienes almacenados porque no había tiempo para cargarlos. En otros casos, los restos muestran un abandono tranquilo, lo que sugiere que la gente se marchó anticipando el peligro en lugar de durante la erupción misma. Estas diferencias ayudan a construir una imagen de cómo interpretaban las señales tempranas. Vibraciones en el suelo o pequeñas columnas de ceniza pueden haber hecho que algunas comunidades evacuaran antes del evento principal. Las huellas que se alejan de los asentamientos proporcionan evidencia de estas salidas tempranas. A veces, la preservación volcánica revela objetos que pertenecían a individuos más que a hogares. Artículos personales, como adornos, pequeñas herramientas u objetos con valor simbólico, aparecen en las capas de ceniza. Estos objetos son importantes porque muestran aspectos de identidad, roles sociales o preferencias individuales. Incluso
Una simple cuenta hecha de hueso o piedra aporta información sobre artesanía, redes de intercambio y prácticas culturales. Cuando estos objetos se encuentran cerca de restos humanos, también sugieren cómo cuidaba la gente sus pertenencias o que consideraban lo suficientemente importante como para mantenerlo cerca en la vida diaria. En regiones donde los eventos volcánicos fueron extremadamente grandes, la preservación incluye a veces paisajes enteros. Bosques arrasados por erupciones pueden dejar impresiones de troncos y ramas preservados en capas de ceniza y sedimento. Los cursos de los ríos pueden rastrearse a través de las capas para mostrar cómo fluía el agua antes y después de la erupción. Los campos usados para la agricultura pueden mostrar límites creados por los primeros habitantes. Estos detalles ambientales ayudan a explicar cómo las comunidades moldeaban la tierra y cómo la tierra las moldeaba a ellas. El estudio de las capas de ceniza no se limita a lo que quedó enterrado, también incluye lo que se formó sobre esas capas en los años posteriores a la erupción. Nueva vegetación eventualmente crece sobre la ceniza. Los animales regresan, la gente reconstruye. Cada uno de estos cambios deja rastros en el suelo. Al examinar las capas por encima y por debajo de los depósitos volcánicos, los investigadores pueden ver cómo influyó la erupción en la adaptación a largo plazo. Por ejemplo, pueden ver cuando se reanudó la agricultura, cuando se recuperaron los bosques o cuando cambió el clima. Esta combinación de evidencia humana y ambiental crea una comprensión más completa de la vida antigua. Lo que hace todo esto especialmente significativo es que los depósitos volcánicos a menudo preservan rastros de periodos sin registros escritos. Gran parte de la historia humana temprana depende de evidencia física más que de documentación escrita. Sin la preservación volcánica, muchos de estos rastros habrían desaparecido por completo. Las herramientas se habrían descompuesto, las estructuras se habrían erosionado, las huellas se habrían borrado. Los rastros encontrados bajo las capas de ceniza recuerdan que las personas que vivieron estas erupciones no eran abstracciones, tenían rutinas, preferencias, familias y responsabilidades. Enfrentaban desafíos y tomaban decisiones según lo que entendían en ese momento. Sus vidas estaban moldeadas por la tierra, pero ellos también moldeaban la tierra a su vez. Los detalles preservados en los depósitos volcánicos nos permiten ver cómo se movían a lo largo de sus días y cómo respondían cuando esos días eran interrumpidos por fuerzas fuera de su control. Cuando el humo se dispersa después de una gran erupción volcánica, el paisaje entra en un periodo extraño donde todo queda en silencio, quieto y casi irreconocible. Este silencio no es pacífico, lleva consigo el peso de todo lo que ocurrió antes. El ruido de la erupción se desvanece, el cielo recupera lentamente su color, el calor se dispersa, pero lo que queda en el suelo es un mundo entero, detenido en el instante en que la ceniza cayó. Estos lugares enterrados bajo capas de depósitos volcánicos se convierten en instantáneas de la vida en un momento exacto. Ofrecen una oportunidad excepcional para examinar la estructura, los hábitos y el movimiento de comunidades antiguas con un nivel de detalle que el suelo normal, la erosión y el clima no pueden preservar. La idea de una ciudad congelada en el tiempo suele relacionarse con un único evento dramático, pero en realidad esta forma de preservación depende de que varios factores coincidan. La erupción debe ser lo suficientemente poderosa como para enterrarlo todo rápidamente. La ceniza debe caer gruesa y veloz, sellando el espacio antes de que carroñeros, clima o llamas puedan alterarlo. La comunidad debe estar lo bastante cerca del volcán para que sus edificios y objetos queden preservados exactamente donde estaban. Y finalmente, el área debe permanecer relativamente intacta después.
para que poblaciones posteriores o procesos naturales no destruyan la evidencia, lo que hace que estos asentamientos enterrados sean tan notables es lo completos que son. Mientras muchos sitios arqueológicos contienen fragmentos de estructuras u objetos dispersos, el entierro volcánico captura disposición, orientación y contexto. Una vasija permanece en el suelo donde alguien la dejó. Una herramienta descansa sobre una mesa en un taller. Un grupo de objetos dentro de un almacén permanece organizado tal como lo dejó la última persona. Incluso las formas de muebles, paredes y materiales tejidos pueden preservarse como vacíos o impresiones en ceniza endurecida. Estos detalles permiten a los investigadores reconstruir no solo la distribución física de los asentamientos antiguos, sino también el ritmo de la vida diaria que existía en ellos. Uno de los ejemplos más fuertes de este fenómeno aparece en sitios conocidos, pero el concepto se aplica a muchas regiones del mundo. Tras una erupción, la ciudad o asentamiento bajo la ceniza se convierte en una especie de habitación cerrada. El aire queda bloqueado. Los objetos no se desplazan. Los edificios caen hacia adentro de formas previsibles. Las capas de ceniza se depositan de arriba a abajo a un ritmo constante, capturando cada momento en secuencia. En algunos casos, la primera capa preserva la respuesta inicial a la erupción ano. Una serie de huellas que se alejan de una casa, una puerta medio abierta, objetos esparcidos de manera que sugieren pánico. Las siguientes capas pueden cubrir los escombros de techos o paredes colapsadas. Las capas superiores pueden mostrar el asentamiento final de la ceniza tras terminar la erupción principal. Una vez que la ceniza se solidifica, resulta difícil alterarla. Los materiales debajo permanecen estables, a menos que erosión o actividad humana posterior los exponga. Esta estabilidad es la razón por la que ciudades enterradas pueden permanecer ocultas durante cientos o incluso miles de años. El tiempo nuevo suelo se acumula sobre la ceniza. La vegetación crece. Animales excavan. Humanos pueden asentarse encima del sitio enterrado sin saber lo que yace bajo sus pies. Solo cuando procesos naturales o excavaciones arqueológicas cortan las capas, reaparece el asentamiento antiguo. El silencio que sigue a una erupción puede durar décadas o siglos. Durante ese tiempo, la evidencia bajo la ceniza permanece protegida. Sin luz solar, oxígeno o humedad, los materiales orgánicos se degradan extremadamente lento. La madera se seca y permanece intacta. Las semillas conservan su forma, aunque ya no sean viables. Las fibras dejan impresiones que muestran técnicas de tejido. Los huesos permanecen sin alterar por depredadores. Esto significa que las ciudades enterradas por actividad volcánica a menudo contienen un registro más claro de la vida diaria que muchos asentamientos que permanecieron a la intemperie y se desgastaron lentamente con el tiempo. Cuando los investigadores descubren estas ciudades, encuentran no solo las estructuras, sino las decisiones que las personas tomaron en las horas previas a la erupción. Un almacén puede mostrar señales de alguien reuniendo lo esencial. Un taller puede mostrar tareas inacabadas abandonadas a medio hacer. Un sendero a través del asentamiento puede revelar la dirección que tomaron mientras intentaban escapar. Estos detalles proporcionan información sobre jerarquía social, organización del trabajo, responsabilidades compartidas y las habilidades que se usaban en la comunidad. Uno de los rasgos más reveladores de estos sitios es la variedad de estructuras preservadas. Hogares, talleres, espacios comunales, áreas de almacenamiento y espacios exteriores permanecen en las posiciones que ocupaban antes de la erupción. Esto ofrece a los investigadores una visión de cómo se organizaban las ciudades antiguas. Por ejemplo,
pueden determinar si las familias vivían juntas en estructuras individuales o en espacios comunales compartidos. Pueden ver cómo se organizaban las áreas de trabajo en relación con las áreas de vivienda. Pueden identificar qué tareas se consideraban lo suficientemente importantes como para tener espacios dedicados. También pueden ver cómo la gente se preparaba para el clima, almacenaba comida o se protegía de los elementos. Diferentes ciudades revelan distintos detalles según las prácticas culturales de quienes vivían en ellas. En algunas áreas, la cerámica encontrada en cocinas indica que alimentos se cocinaban comúnmente. En otras, piedras de moler muestran evidencia del procesamiento de granos. Las herramientas pueden mostrar señales de mantenimiento o reparación. Objetos de metal. Si la cultura usaba metal, pueden revelar información sobre redes comerciales, disponibilidad de recursos y habilidad tecnológica. Incluso el tamaño y la forma de las puertas pueden contar a los investigadores sobre hábitos diarios, costumbres sociales o los tipos de actividades realizadas dentro de los edificios. Uno de los aspectos más impactantes de estas ciudades preservadas es que suelen mostrar una mezcla de ocupación prolongada y abandono repentino. Las capas inferiores de ceniza pueden cubrir hogares bien mantenidos que reflejan estabilidad y rutina. Las capas superiores, depositadas durante la erupción, capturan la interrupción. Este contraste revela no solo cómo vivía la gente, sino cómo reaccionó cuando sus rutinas fueron alteradas por un evento catastrófico. Otro elemento importante preservado en estas ciudades es la infraestructura. Senderos, escaleras, sistemas de drenaje y fosas de almacenamiento permanecen visibles bajo la ceniza. Estos elementos revelan cómo gestionaban el agua, los desechos y el movimiento. Por ejemplo, un canal de drenaje bien conservado puede mostrar cómo una comunidad desviaba la lluvia para proteger las viviendas de inundaciones. El trazado de los senderos entre estructuras puede mostrar el flujo social de la comunidad. Si la gente se reunía en espacios abiertos o prefería áreas privadas, estos detalles ayudan a reconstruir no solo el entorno físico, sino también el entorno social. La presencia de trabajo inacabado en ciudades enterradas también es reveladora. Una pieza de madera a medio tallar, una vasija en las primeras etapas de moldeado o una herramienta metálica a medio formar indican que tareas realizaban justo antes de la erupción. Estos objetos capturan momentos que normalmente serían invisibles para la historia. Muestran no solo qué usaba la gente, sino cómo fabricaban y mantenían los elementos esenciales para su vida. Este tipo de evidencia ayuda a comprender la artesanía antigua y el nivel de habilidad presente en las comunidades. Los materiales encontrados en ciudades enterradas también revelan patrones de intercambio. Si un asentamiento contiene objetos hechos de materiales no locales, los investigadores pueden rastrear rutas comerciales e interacciones entre grupos distantes. Por ejemplo, hojas de obsidiana encontradas lejos de regiones volcánicas sugieren redes de intercambio. Conchas de zonas costeras halladas en ciudades del interior indican viajes o comercio a larga distancia. Objetos de metal hechos con minerales que no existen cerca de la ciudad revelan comercio o conocimiento especializado en metalurgia. Los restos de alimentos preservados en ceniza cuentan otra parte de la historia. Granos carbonizados, frutas secas, semillas preservadas y huesos de animales revelan patrones dietéticos. Muestran que cultivos se cultivaban localmente, que alimentos se almacenaban para el invierno y que comidas eran comunes. Estos restos también indican ciclos estacionales, prácticas agrícolas y el nivel de seguridad alimentaria que existía antes de la erupción. El estudio de estos materiales ayuda a determinar qué alimentos eran básicos y cuáles se reservaban para ocasiones especiales. Otro detalle crucial en ciudades congeladas por la ceniza es la presencia de restos animales domésticos como cabras, ovejas, ganado y perros
suelen aparecer en estos sitios. En otros casos, las personas fueron tomadas por sorpresa, preservando no solo sus esqueletos, sino a veces las impresiones de sus posiciones finales. Estos restos ofrecen información sobre la distribución de edades, la salud, la dieta y los niveles de esfuerzo físico. También revelan patrones de escape o de búsqueda de refugio. El silencio tras la erupción también creó oportunidades para que se asentaran junto a la actividad humana pistas del entorno. Los granos de polen atrapados en las capas de ceniza muestran que plantas crecían en la región. El carbón de los fuegos indica tipos de vegetación y uso de combustible. Los insectos preservados en ceniza pueden revelar la estación del año. Estos marcadores ambientales ayudan a los investigadores a determinar si la erupción ocurrió durante la temporada de cultivo, después de la cosecha o en las primeras etapas de la siembra. También ayudan a reconstruir patrones climáticos y ecosistemas locales. Una vez que se descubre una ciudad enterrada, los investigadores la tratan con un cuidado extraordinario. La ceniza puede ser frágil, puede desmoronarse fácilmente si se manipula de forma incorrecta. Las excavaciones requieren cepillado lento, mediciones cuidadosas y documentación de la posición exacta de cada objeto. Este proceso consume tiempo, pero es necesario para preservar el contexto que hace que estos sitios sean tan informativos. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, añade otro detalle a la comprensión de la comunidad. A medida que se encuentran más ciudades enterradas en el mundo, comienzan a surgir patrones. Personas de diferentes regiones respondieron a las erupciones volcánicas de formas similares. Construían hogares adaptados a su clima local, almacenaban alimentos de manera parecida, dependían de rutinas predecibles. Cuando ocurrió la erupción, reaccionaron según las señales de advertencia que reconocían. Estos patrones revelan la consistencia del comportamiento humano a través del tiempo y la geografía. El silencio después del humo, preservado en ceniza y sedimentos endurecidos, nunca está verdaderamente vacío. Está lleno de información sobre personas que vivieron sus vidas sin saber que sus últimos momentos se convertirían en parte del registro arqueológico. Los detalles que dejaron no hablan en voz alta, esperan en las capas de ceniza firmes y inalterados. Las personas en comunidades antiguas rara vez intentaban crear mitos. La mayoría de las veces, lo que generaciones posteriores llaman mito, comenzó como un intento de explicar algo confuso, inusual o aterrador. Cuando una erupción borraba un asentamiento o afectaba una región, los sobrevivientes tenían que dar sentido a lo que habían visto. No tenían instrumentos para medir la presión bajo tierra, ni herramientas para detectar emisiones de gas. Presenciaban sonidos extraños, cambios en el cielo y transformaciones en el paisaje, y trataban de describir esas experiencias en términos que les resultaban familiares. Con el tiempo, esas descripciones se transformaron en historias. Estas historias conservaron la memoria de lo ocurrido, mucho después de que la evidencia física quedara enterrada bajo capas de ceniza. Para entender cómo se formaron los mitos después de desastres volcánicos, ayuda a comenzar con la experiencia inmediata de los sobrevivientes. La erupción ya había remodelado el entorno. Una montaña que había estado silenciosa durante generaciones, de pronto oscureció el cielo. Los árboles habían caído, los ríos habían cambiado su curso, los campos estaban cubiertos de ceniza, los hogares estaban destruidos o dañados. Los sobrevivientes solían desplazarse hacia regiones más seguras, donde tenían que empezar de nuevo. Llevaban consigo no solo sus pertenencias, sino también sus recuerdos de lo ocurrido. Esos recuerdos formaron la base de las historias que luego contaron. La mayoría de las primeras comunidades compartían información oralmente. Los sobrevivientes se reunían con vecinos, recién llegados y grupos aliados, y relataban lo que habían visto. Describían el ruido, el calor, la ceniza cayendo,
la dificultad para respirar, el pánico mientras la gente intentaba escapar, y los días o semanas posteriores, cuando la tierra seguía inestable. Estas descripciones no estaban destinadas a entretener, eran advertencias comunicadas para que otros pudieran reconocer las mismas señales si la montaña volvía a inquietarse. Con cada recuento, los detalles cambiaban ligeramente, no para distorsionar la verdad, sino porque la memoria cambia de forma natural con el tiempo. La gente enfatizaba lo que más les asustó, lo que más les sorprendió, o lo que consideraban que otros necesitaban escuchar. A medida que pasaban las generaciones, estas descripciones evolucionaban de advertencias prácticas a narrativas estructuradas. Esta transición no ocurrió porque la gente quisiera convertirlas en leyendas, sino porque narrar historias es una forma eficaz de preservar información. Una narrativa estructurada es más fácil de recordar y de transmitir. Un ejemplo simple podría ser la idea de que ruidos fuertes dentro de la montaña significaban que se preparaba para estallar. Al principio, esto era una observación objetiva. Más tarde, podría describirse como la montaña mostrando disgusto. Con el tiempo, la historia podría evolucionar aún más según cómo la comunidad interpretaba el mundo. Esta progresión de memoria a narrativa ocurrió en muchas regiones donde la actividad volcánica moldeaba la vida diaria. Las comunidades desarrollaron historias que encajaban con su entorno, sus valores y su visión del mundo. Las historias variaban enormemente según la cultura, pero a menudo compartían elementos comunes. Explicaban por qué la montaña se comportaba como lo hacía. Describían qué debía hacer la gente cuando aparecían ciertas señales. Ofrecían razones para la destrucción, razones que tenían sentido dentro de la comprensión cultural de la naturaleza. Incluso si las historias incluían ideas que los lectores modernos interpretan como simbólicas, originalmente funcionaban como una forma práctica de almacenar información. Algunas comunidades describían los volcanes como lugares donde vivían fuerzas poderosas. Estas fuerzas no tenían que ser sobrenaturales en el sentido moderno, eran simplemente una forma de describir el comportamiento de la montaña mediante conceptos accesibles. La montaña producía sonido, calor y movimiento, por lo tanto, parecía razonable describirla como algo que reaccionaba al mundo. Esto ayudaba a la gente a formarse una imagen organizada de cómo funcionaban las erupciones. Si la montaña respondía a ciertas acciones, entonces la gente podía evitar comportamientos específicos. Si la montaña se volvía inquieta tras un largo periodo de silencio, entonces podían prepararse para una posible erupción. Otras comunidades desarrollaron historias que explicaban el origen del volcán. Estas historias proporcionaban una visión a largo plazo del comportamiento de la montaña. Por ejemplo, si un asentamiento había sido destruido por una erupción muchas generaciones antes, la historia podía describir el evento como parte de un ciclo histórico. Esto daba a la gente una sensación de predictibilidad, incluso si el momento exacto seguía siendo incierto. La idea de que la montaña tenía un pasado largo ayudaba a las comunidades a entender por qué las erupciones ocurrían en intervalos aparentemente irregulares. Convertía el evento en parte de un patrón mayor en lugar de un desastre aislado. En distintas regiones, la gente también creó historias para explicar las consecuencias de la actividad volcánica. Observaron que la ceniza hacía el suelo más fértil después de un tiempo. Notaron que los bosques volvían a crecer rápidamente en zonas volcánicas. Vieron tierra nueva formarse donde la lava fluía. Estas observaciones pasaron a formar parte de las historias contadas a los niños y a los recién llegados. Las historias no describían solo destrucción, también describían renovación. Este equilibrio entre pérdida y regeneración ayudó a las comunidades a procesar los efectos a largo plazo de las erupciones. Proporcionaba la sensación de que la tierra podía recuperarse y que la gente podía reconstruir. En algunas regiones, los mitos incluían instrucciones específicas para enfrentar señales tempranas de peligro.
Estas instrucciones podían haber sido consejos prácticos codificados en forma narrativa. Una historia sobre la montaña cambiando de color podría referirse realmente a cambios visibles en emisiones de gas. Una historia sobre comportamiento inusual de los animales podría reflejar observaciones de fauna huyendo antes de una erupción. Estos detalles se registraron en historias, porque las historias perduran más que advertencias habladas. Cuando la gente enseñaba a sus hijos a prestar atención a ciertas señales, a menudo insertaban el consejo dentro de una narrativa familiar para que el niño lo recordara. Muchos mitos se formaron después de grandes erupciones que desplazaron comunidades enteras. Cuando los sobrevivientes se unían a grupos vecinos o se mudaban a nuevas regiones, llevaban consigo sus experiencias. Sus relatos se mezclaban con los de las comunidades que los recibían. Con el tiempo, la historia podía ajustarse mientras la nueva comunidad aplicaba su propia comprensión de la naturaleza. Esta mezcla de narrativas creó mitos que combinaban memoria, experiencia e interpretación cultural. Aunque la historia cambiara, la información principal solía mantenerse. El desarrollo de estas historias también muestra cómo las primeras comunidades veían las fuerzas naturales como parte de sus vidas. No separaban la experiencia diaria del entorno mayor. La montaña era una presencia constante. Su forma influía en el clima. Su suelo soportaba cultivos. Sus laderas ofrecían recursos. Cuando entraba en erupción, el evento se volvía central para la identidad de la comunidad. En otros casos, algunas personas fueron sorprendidas, preservando no solo sus esqueletos, sino a veces impresiones de sus posiciones finales. Estos restos ofrecen información sobre la distribución de edades, la salud, la dieta y los niveles de estrés físico. También revelan patrones de escape o de búsqueda de refugio. El silencio tras la erupción también permitió que se asentaran junto a la actividad humana diversas pistas ambientales. Los granos de polen, atrapados en las capas de ceniza, muestran que plantas crecían en la región. El carbón de incendios indica tipos de vegetación y uso de combustible. Los insectos preservados en la ceniza pueden revelar la estación del año. Estos marcadores ambientales ayudan a los investigadores a determinar si la erupción ocurrió durante la temporada de cultivo, después de la cosecha o en las primeras etapas de la siembra. También ayudan a reconstruir patrones climáticos y ecosistemas locales. Una vez que se descubre una ciudad enterrada, los investigadores la tratan con un cuidado extraordinario. La ceniza puede ser frágil y desmoronarse fácilmente si se manipula mal. Las excavaciones requieren cepillado lento, mediciones cuidadosas y documentación precisa de la posición exacta de cada objeto. Este proceso consume tiempo, pero es necesario para preservar el contexto que hace que estos sitios sean tan informativos. Cada hallazgo, por pequeño que sea, añade otro detalle a la comprensión de la comunidad. A medida que se encuentran más ciudades enterradas en todo el mundo, comienzan a surgir patrones. Personas de diferentes regiones respondieron a las erupciones volcánicas de formas similares, construyeron hogares adaptados a su clima local, guardaron alimentos siguiendo patrones similares, dependían de rutinas predecibles. Cuando ocurrió la erupción, reaccionaron basándose en las señales de advertencia que reconocían. Estos patrones revelan la consistencia del comportamiento humano a través del tiempo y la geografía. El silencio después del humo, preservado en la ceniza y en sedimentos endurecidos, nunca está realmente vacío. Está lleno de información sobre personas que vivieron sus vidas, sin saber que sus momentos finales se convertirían en parte del registro arqueológico. Los detalles que dejaron atrás no hablan en voz alta, esperan, firmes e inalterados, en las capas de ceniza. Las personas en comunidades antiguas rara vez intentaban crear mitos. La mayoría de lo que generaciones posteriores llaman mito
Comenzó como un intento de explicar algo confuso, inusual o aterrador, cuando una erupción borraba un asentamiento o perturbaba una región. Los supervivientes tenían que dar sentido a lo que habían visto. No tenían instrumentos para medir la presión bajo el suelo, ni herramientas para detectar emisiones de gas. Presenciaron sonidos extraños, cambios en el cielo y transformaciones del paisaje, y trataron de describir esas experiencias con términos familiares, con el tiempo. Esas descripciones se convirtieron en historias. Estas historias conservaron la memoria de lo ocurrido, mucho después de que la evidencia física quedara enterrada bajo capas de ceniza. Para comprender cómo se formaron los mitos después de desastres volcánicos, conviene empezar con la experiencia inmediata de los supervivientes. La erupción ya había remodelado el entorno. Una montaña que había permanecido silenciosa por generaciones de repente oscureció el cielo. Los árboles cayeron. Los ríos cambiaron su curso. Los campos quedaron cubiertos de ceniza. Las casas estaban destruidas o dañadas. Los supervivientes a menudo se desplazaban a regiones más seguras, donde debían empezar de nuevo. Llevaban consigo no solo sus pertenencias, sino también sus recuerdos de lo ocurrido. Esos recuerdos formaron la base de las historias que contaron después. La mayoría de las primeras comunidades compartía información de forma oral. Los supervivientes se reunían con vecinos, recién llegados y grupos aliados para contar lo que habían visto. Describían el ruido, el calor, la caída de ceniza, la dificultad para respirar, el pánico mientras la gente intentaba escapar, y los días o semanas posteriores, cuando la tierra seguía inestable. Estas descripciones no pretendían entretener, eran advertencias transmitidas para que otros pudieran reconocer las mismas señales si la montaña volvía a inquietarse. Con cada relato, los detalles cambiaban ligeramente, no para distorsionar la verdad, sino porque la memoria se desplaza naturalmente con el tiempo. Las personas enfatizaban lo que más las asustó, lo que más las sorprendió, o lo que consideraban necesario que otros escucharan. A lo largo de generaciones, estas descripciones se transformaron lentamente en narrativas estructuradas. Esta transición no ocurrió porque la gente quisiera convertirlas en leyendas, sino porque la narración es un método eficaz para conservar información. Una historia estructurada es más fácil de recordar y de transmitir. Un ejemplo simple podría ser la idea de que los ruidos fuertes dentro de la montaña indicaban que se preparaba para erupcionar. Al principio, esto era una observación directa. Más tarde, podía describirse como la montaña mostrando descontento. Con el tiempo, la historia podía evolucionar aún más según cómo la comunidad interpretara el mundo. Este proceso se repitió en muchas regiones afectadas por actividad volcánica. Las comunidades desarrollaron historias que encajaban con su entorno, sus valores y su visión del mundo. Aunque los detalles variaban, muchas historias compartían características comunes, explicaban el comportamiento de la montaña, describían qué hacer cuando aparecían ciertas señales y ofrecían razones comprensibles para la destrucción. Incluso si hoy parecen simbólicas, originalmente fueron herramientas prácticas para almacenar información. Algunas comunidades describieron los volcanes como lugares donde vivían fuerzas poderosas. Estas fuerzas no tenían que ser sobrenaturales en el sentido moderno. Eran simplemente una forma de explicar el comportamiento de la montaña mediante conceptos accesibles. La montaña producía sonido, calor y movimiento, así que tenía sentido describirla como algo que reaccionaba. Esto ayudaba a la gente a formarse una imagen organizada del funcionamiento de las erupciones. Otras comunidades desarrollaron historias para explicar el origen del volcán. Estas historias ofrecían una perspectiva a largo plazo del comportamiento de la montaña. Si un asentamiento había sido destruido por una erupción,
muchas generaciones atrás. La historia podía describir el evento como parte de un ciclo histórico. Esto daba a la gente una sensación de previsibilidad, incluso si el momento exacto seguía siendo incierto. En muchas regiones, los mitos también explicaban las consecuencias de la actividad volcánica. La gente observaba que la ceniza hacía que el suelo fuera fértil después de un tiempo. Notaban que los bosques se regeneraban rápidamente. Veían formarse nueva tierra donde la lava fluía. Estas observaciones se integraban en las historias contadas a niños y a recién llegados. Algunos mitos incluían instrucciones específicas sobre cómo reaccionar ante señales tempranas. Estas instrucciones podían ser consejos prácticos codificados en forma de narrativa. Por ejemplo, un relato sobre la montaña cambiando de color podía referirse a cambios visibles en gases emitidos. Una historia sobre animales actuando de manera inusual podía reflejar observaciones de fauna huyendo antes de la erupción. Los mitos también cambiaban cuando los supervivientes se mezclaban con otras comunidades. Al desplazarse a nuevas regiones, llevaban sus recuerdos y los combinaban con las tradiciones locales. Así surgían narraciones híbridas que conservaban información esencial, aunque variaran en estilo. La arqueología confirma la relación entre mito y experiencia. Las capas de ceniza a menudo coinciden con épocas en que surgieron nuevos mitos o en que los antiguos cobraron fuerza. No significa que los mitos nacieran inmediatamente tras la erupción, sino que la erupción creó una necesidad de explicación que moldeó las historias posteriores. Los investigadores pueden rastrear cómo cambiaron los relatos estudiando las capas culturales sobre los depósitos de ceniza. Estas capas incluyen rastros de reconstrucción, cambios en los patrones de asentamiento y variaciones en los materiales utilizados. Los mitos también revelan cómo una comunidad entendía el tiempo. Si una historia describe una erupción pasada como un evento singular de gran importancia, sugiere que la comunidad la consideró un punto de inflexión. Si describe múltiples erupciones como un ciclo continuo, indica observación intergeneracional. Algunos mitos enfatizan el peligro de vivir cerca de un volcán y funcionan como advertencias. Otros se centran en la reconstrucción y la resiliencia. Muchos relatos describen los sonidos de una erupción con precisión sensorial. El retumbar del suelo, las explosiones de gas, el rugido de las columnas de ceniza. Estas metáforas no eran simbólicas, eran memorias auditivas transmitidas para que otros reconocieran el peligro. Otros describen el cielo oscureciéndose, la luz alterada, los colores inusuales, fenómenos atmosféricos reales que la narrativa convirtió en señales ambientales. El paisaje, con lava endurecida, colinas nuevas y valles cubiertos, también se integró en los mitos como explicación práctica a áreas seguraos, áreas peligrosas, rutas a evitar. Lo más impresionante es la longevidad de estas historias. Las estructuras desaparecen, los objetos se desintegran, pero las narraciones sobreviven siglos o milenios. En algunos casos, mitos orales han conservado la memoria de erupciones mucho anteriores a cualquier escritura. Comparadas con la evidencia geológica, algunas historias resultan sorprendentemente precisas. A medida que evolucionaron, estos relatos formaron parte de la identidad comunitaria.